Muy buenos días a todos. Me presento, soy Tamara Rifo, jefe del Centro Cultura, y a nombre Mutual de Seguridad les queremos dar la más cordial bienvenida al webinar que realizaremos el día de hoy respecto a la acreditación de los sistemas de gestión en el marco del Decreto Supremo 67. A continuación dejo con ustedes a Rafael Olmos, él es el gerente de prevención de riesgos de Mutual de Seguridad, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a todos y a todos los que respondieron a nuestra invitación para ver hoy día una materia que es bastante interés. Hace exactamente 2 años atrás nos reuníamos para empezar a revisar los nuevos requisitos para la acreditación, ¿verdad?, de lo que eran los sistemas de gestión como marco para poder acceder a una rebaja del en el Decreto Supremo 67. 2 años en los cuales tuvimos muchos aprendizajes, ¿verdad? Y donde también aprendimos mucho y conocimos mucho de nuevos sistemas de gestión. Por eso que el propósito de esta reunión que tenemos con ustedes es repasar, es retomar los requisitos que están vigentes para que enfrentemos en forma adecuada el proceso de acreditación del año 2025. Ese es el leitmotiv por lo cual estamos acá, también para ir resolviendo todas las inquietudes y dudas que van quedando de los procesos anteriores, y por supuesto, y también importante para nosotros, que podamos intercambiar experiencias que nos brindó el proceso anterior y en las cuales, ¿verdad?, no tenemos duda que a través de ustedes podemos retroalimentar cómo nosotros entregamos nuestras asistencias técnicas. Por lo tanto, el eje central de lo que vamos a ver hoy día, ¿verdad?, es cómo las empresas, ¿verdad?, pueden optar a la rebaja o la extensión de la tasa de cotización diferenciada para el 2025, y qué trae aparejado estas exigencias de la implementación y funcionamiento de un sistema de gestión. Vamos a recordar nuevamente lo que era la política, los diagnósticos, ¿verdad? Diagnóstico que trae aparejado la construcción de la IPER, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los aspectos normativos y por supuesto, el programa de gestión, el cual tenemos que volver a repasar, a ver, ¿verdad? Y evaluar. Por lo tanto, junto con volver a agradecerles de nuevo, decirles que nuestro compromiso en la mañana de hoy es entregarles asistencias técnicas en adelante que ustedes requieran para que las empresas en las cuales ustedes están operando puedan enfrentar con éxito este nuevo proceso del año 2025. Muchas gracias y que tengamos una jornada, ¿verdad?, que sea aportativa para el quehacer de nuestras funciones. Muchas gracias, Tamara. Adelante. Muchas gracias, Rafael. Recordarles que sus micrófonos van a estar silenciados durante toda la actividad y pueden ir dejando sus dudas y consultas a través del chat, y también los vamos a invitar a registrar su asistencia a un link que vamos a dejar en este mismo chat. A continuación, quiero dejar con ustedes a Musa Magluf, él es subgerente de Sistema de Gestión y Factores Humanos y Organizacionales, que nos va a acompañar el día de hoy. Así que bienvenido, Musa. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Quiero aprovechar antes de comenzar de ver si es que realmente tienen problemas de audio, porque he visto unos mensajes pasar que algunos escuchan, que otros no escuchan. Probablemente si están escuchando la mayoría, puede ser un problema con sus dispositivos. De todos modos, esto va a quedar grabado. Ustedes después pueden ir a la página web de la Mutual y volver a consultarlo. Volviendo, se escucha bien, perfecto. Ahí vi unos mensajes que están apareciendo. Súper. Voy a compartir mi pantalla entonces. Y ahora voy a chequear con ustedes si es que ven mi pantalla. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Musa. Perfecto. Bueno, agradeciéndoles nuevamente su presencia en esta actividad. Para nosotros es muy importante hacerla en estas fechas porque, como les voy a contar hoy día, hubieron modificaciones que se realizaron al Decreto Supremo 67 en el año 2020 y que impactaron la forma en que estábamos acostumbrados a enfrentarnos a un proceso de rebaja. Esto principalmente tiene su génesis en la incorporación de los sistemas de gestión como requisitos para poder optar a la rebaja. Más allá de que esto pueda ser de carácter normativo, una indicación que nos da la autoridad para poder conseguir una rebaja, quiero detenerme para contarles también la importancia que tiene incorporar un sistema de gestión dentro de nuestra organización. Hoy día lo que hemos visto es que las empresas que controlan bien sus riesgos a través de una metodología sistemática, que sistematizan la forma y el actuar que tienen,
para poder hacer una mejor prevención, tienen mejores resultados que las empresas que no tienen un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es identificar, evaluar los riesgos y colocar las medidas de control necesarias para poder contener las desviaciones que se producen en el proceso productivo diario que tienen nuestros trabajadores mientras están enfrentados al control de algún riesgo. Y más allá de eso, también nos permite orientar las acciones preventivas que estamos realizando. No es poco común asesorar a las empresas para nosotros y ver que los distintos dispositivos, herramientas, programas de gestión de seguridad que tienen, no tienen un foco común y no están alineados ni integrados con el control de los riesgos críticos, sino que más bien son acciones que son independientes, que no logran conectar unas con otras, y sabemos que para poder tener una mejor resultado en materia de seguridad, necesitamos dirigir los esfuerzos hacia un objetivo común. ¿Y qué vemos? Que por un lado se reportan cosas que no están relacionadas con los riesgos, por otro lado vemos que hay muchas capacitaciones que no están apuntando a los riesgos, sino que más bien a condiciones individuales o a condiciones de comunicación, de autocuidado, de trabajo en equipo, y el control de los riesgos va quedando un poco más ajeno a lo que nosotros deberíamos hacer al vincular las distintas iniciativas. En ese contexto que comienza a pasar, yo les voy a contar entonces qué nos lleva como país, qué nos lleva como autoridad y a nosotros como organismo administrador a asesorarlo a ustedes en este proceso, que es un proceso que finalmente lo que hace es otorgar una rebaja a las empresas que han tenido un buen rendimiento en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a revisar hoy día el contexto que me lleva a esto, cuáles son las normativas que están asociadas, cuáles son los requisitos de mantenimiento y funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los elementos que el requisito nuevo nos pone, cómo podemos cumplir con ese requisito, cómo lo acreditamos después frente al organismo administrador, qué recursos tenemos para apoyarlos a ustedes para hacer este trabajo, cómo se revisa después de otorgada la rebaja que se haya cumplido con aquello que ustedes han acreditado y declarado, y cuáles son las consideraciones importantes que debemos tener en cuenta para enfrentar bien este proceso. En términos del contexto, y vuelvo a la introducción un poco, de la importancia que tiene tener modelos de gestión que nos permitan incorporar sistemas de gestión dentro de nuestra organización, nos damos cuenta que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo que hace es incluir la obligación a las empresas para que identifiquen sus peligros, evalúen sus riesgos, generen planes de acción para poder cubrir esas fechas, que puedan tener indicadores de seguimiento de cada una de las acciones, que otorguen los espacios, los recursos y los momentos para que la seguridad tenga espacio en el control participativo e involucrando a los trabajadores, y que la seguridad se vea y se haga como un producto entre aquellos que toman decisiones y aquellos que están expuestos a los riesgos. La Política Nacional de Seguridad, entre otras cosas, menciona este punto como uno de los puntos relevantes para poder controlar tanto la accidentabilidad, la fatalidad, las enfermedades profesionales, y lo establece como uno de sus lineamientos claros. También Chile está asociado a distintos convenios internacionales. Dentro de ellos tenemos convenios con la OIT, donde se establece también la importancia de que los miembros que sean parte de este acuerdo incorporen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus organizaciones, con el objetivo de poner foco en el control de los riesgos críticos y poder cumplir con todas las normativas vigentes que aplican para cada uno de los países y puedan ser más eficientes en el control de sus resultados. Entonces tenemos dos contextos, nacionales e internacionales, que comienzan a influir no solamente en estos últimos 4 años, ya llevamos alrededor de 20 años trabajando en sistemas de gestión de manera mucho más oficial. Nosotros tenemos hace 30 años la incorporación de los sistemas de gestión de nuestra familia PEC, que van asimilando los distintos grados de madurez que tienen las empresas para poder incorporar un sistema de gestión que sea acorde al tamaño de la actividad económica y al grado de madurez que las empresas tengan, hasta llegar al punto de tener un sistema de gestión PEC Excelencia que homologa la ISO 45001. Por lo tanto, tenemos desde la norma internacional más exigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, un producto de sistema de gestión que la Mutual tiene disponible para sus adherentes también. En ese contexto, comenzaron a aparecer nuevas normativas, una de ellas muy especial, que es el decreto 7 del Ministerio del Trabajo, que lo que hace es modificar el decreto supremo 67,
estableciendo una nueva cláusula para poder cumplir con la rebaja. La cláusula que incorpora es que para que las empresas puedan optar a la rebaja, tienen que tener un sistema de gestión y tienen que acreditarlo frente a su organismo administrador. Una vez decretado eso, hecha la realización de las modificaciones en el Decreto Supremo 67, la autoridad imparte una nueva circular, la 3649, donde detalla más que nada cuáles serían los componentes, los elementos, los procesos y las fechas de las acciones que se deben ejecutar para poder tener un sistema de gestión, mantenerlo en funcionamiento y poder acreditarlo frente al organismo administrador. Como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, va a haber una distinción grande entre tener un sistema de gestión y hacer gestión sobre los planes de trabajo que emergen desde él. Y acá la ley establece estas dos consideraciones: fechas de creación de documentos y fechas de ejecución de actividades, que nos va a mostrar que ese sistema está vigente y que ese sistema está en movimiento, haciendo las acciones que nos van a permitir abordar la brecha que vamos a encontrar en el diagnóstico que va a estar incluido dentro de los elementos que nos pide la autoridad. El decreto 67 modifica el artículo 8 y establece que las rebajas y las excepciones de la cotización adicional van a proceder a las entidades que tengan al día sus cotizaciones y que al 31 de octubre del año en que se realiza el proceso, que para este proceso es el año 2025, acrediten frente a su organismo administrador haber mantenido en funcionamiento durante el último periodo anual de evaluación un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos fija ya dos puntos que tenemos que tener considerados y abordados. Uno, tener nuestras cotizaciones al día. Si es que llegamos a tener alguna cotización impaga, tenemos que hacer el ejercicio de búsqueda y de regularizar esa cotización que está impaga en este minuto, para que al momento de presentarnos nos presentemos con las cotizaciones totalmente al día. Y segundo, haber mantenido en funcionamiento durante ese último periodo anual un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La otra modificación que hace es en el artículo 10, donde establece que es obligación de los empleadores, para poder conseguir la rebaja de la tasa, enviar a su organismo administrador, ya sea de manera digital o en formato papel, en el mes de octubre, que es cuando se inicia el proceso formal de la rebaja del Decreto Supremo 67, todos los antecedentes que acrediten la implementación y mantención del funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad, tal como lo refería el artículo número 8. Entonces acá nos establece la fecha, el proceso anual. En octubre del año 2025 tenemos que hacer la presentación de nuestra documentación para conseguir esa acreditación y seguir avanzando en el proceso de rebaja. Lo importante de esto es que siempre nos habla del último periodo anual y nos habla también de haber mantenido en funcionamiento durante ese periodo el sistema de gestión. Para este caso en particular, y por eso hoy día el énfasis va a estar en que tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ponernos al día. Si es que no tenemos nuestro sistema de gestión, tenemos que comenzar a armarlo. Si es que lo tenemos, tenemos que asegurarnos de que las actividades que se vayan a ejecutar estén contenidas dentro del periodo del 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025, que calza con el último periodo de evaluación. ¿Ok? Entonces va a ser importante que todo lo que nosotros hoy día logramos construir a propósito de nuestros diagnósticos se ejecute durante el segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo, porque esas acciones del plan de trabajo son las que vamos a tener que acreditar posteriormente cuando presentemos y tengamos la certeza de que somos una empresa que va a la rebaja, para poder conseguir la acreditación en el sistema de gestión. ¿Cuáles son los requisitos? Lo que la autoridad establece acá nos dice que para que un sistema de gestión se encuentre acreditado, tiene que tener a lo menos estos tres componentes que están acá. Primero, una política de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que estar aprobada por el representante legal. Y atención con estos puntos que les voy contando, porque muchas veces cuando presentamos documentación y falta alguno de estos puntos, entra en un reproceso y hay que corregirlo y hay que hacerlo. Por eso hoy día, cuando vamos a construir, por eso hoy día, cuando vamos a actualizar la documentación que tenemos que fijarnos bien que vaya a contener los elementos que nos están solicitando. En este caso, para la política, uno de los puntos es que tiene que ser aprobada por el representante legal.
Lo segundo es un diagnóstico de situación. Y el diagnóstico de situación está compuesto por dos elementos. Uno, una autoevaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales. Y dos, una identificación de peligro y una evaluación de riesgo. Que, como les voy a contar después, tiene una distinción entre empresas para más de 25 trabajadores y menos de 25 trabajadores. La política, el diagnóstico, se transforman después en un programa de trabajo preventivo. Todas las brechas que encontremos en nuestra autoevaluación legal y todas las brechas y acciones que vamos a ejecutar a propósito de nuestra hiper van a un programa de trabajo preventivo que da cuenta de cómo nos hacemos cargo de aquellas acciones que vimos que en el diagnóstico no estaban totalmente completas. Entonces necesitamos tener claridad que hay una política, un diagnóstico compuesto por una autoevaluación legal y una hiper y un plan de trabajo. Esos son los elementos y los requisitos que nos pide hoy día el proceso para poder conseguir la rebaja. ¿Qué es lo que debería tener una política de seguridad y salud en el trabajo? Además de estar aprobada, evidentemente, por su representante legal, la política lo que tiene que hacer es establecer cuáles son las directrices que van a orientar todos los programas, las acciones que las empresas van a realizar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y a lo menos tiene que contener, uno, el compromiso de la organización en materias de prevención de riesgos y enfermedades profesionales. Dos, el cumplimiento de la normativa legal vigente que aplique para esa organización y que aplique para esa actividad económica. Tres, la promoción de mecanismos de diálogo y de participación de los trabajadores y de sus representantes en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Vuelvo a la introducción nuevamente cuando les contaba que aquellas empresas que hoy día tienen mejores resultados son aquellas empresas que han logrado conectar el conocimiento de los trabajadores que están frente al riesgo y que ejecutan su trabajo y las decisiones, acciones que puede tomar la alta dirección para concentrar una integración de estos dos mundos que tienen un rol importante en la gestión de la seguridad. Y por último, las propuestas de mejoramiento continuo en las materias de seguridad y salud en el trabajo que se van a ejecutar con el objetivo de poder contar con un ambiente laboral seguro y saludable. Esos son los componentes mínimos que una política de seguridad y salud en el trabajo debe contener para poder ser acreditada en el futuro cuando presentemos nuestra documentación para el proceso. Segundo, el diagnóstico de situación tiene que tener una autoevaluación de cumplimiento normativo, que es el anexo número 2, nosotros se los vamos a dejar disponible también, que es la autoevaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales, y tiene que contener también una identificación de peligro y una evaluación de riesgo, que como les mencionaba, hace una distinción para empresas de hasta 25 trabajadores y empresas que tienen más de 25 trabajadores. La diferencia está en que en las empresas de menos de 25 trabajadores, la evaluación se hace de forma cualitativa, al identificar los peligros, evaluar los riesgos y colocar las medidas de acción. Sin embargo, en las empresas de más de 25 trabajadores lo hacemos de forma cuantitativa y calculamos el riesgo a propósito de la probabilidad y la consecuencia para cada una de las tareas y los procesos que tenemos. Entonces, que es importante también poder identificar si mi empresa tiene más o menos de 25 trabajadores en el periodo en el cual voy a hacer la presentación de la documentación. El programa de trabajo preventivo debe contener a lo menos también la identificación y la dirección de la entidad empleadora, el periodo de vigencia y la fecha de elaboración del programa, la identificación del encargado del programa, el detalle de las actividades que se van a realizar, las fechas y las fechas de ejecución de esas actividades, los responsables de implementarlas, las fechas de revisión de ese programa y la firma manuscrita o electrónica del representante legal o de quien éste designe para la aprobación del programa. Y acá, evidenciando el proceso del año 2023, este es el segundo proceso que ya tenemos con estas nuevas condiciones, tenemos que transmitirles a ustedes que cada uno de estos detalles son revisados después cuando la documentación es presentada. Un plan de trabajo que no tiene fecha es un plan de trabajo que no logra pasar el proceso de acreditación, porque como establece la ley, tiene que tener una fecha durante el último periodo anual que coincide con el segundo semestre de este año 2024 y el primer semestre del próximo año 2025. Entonces tiene que estar fechado, tiene que tener un responsable, tiene que tener un seguimiento y tiene que estar firmado, cosa de que las empresas dan fe de que lo que están presentando es la realidad de lo que se está ejecutando o se ejecutará. ¿Qué fechas son relevantes? Y aquí llegamos a la parte más crítica y más importante de esta presentación, son las fechas.
porque cada uno de estos procesos tiene que tener ciertas acciones realizadas en cada una de las fechas que correspondan. Para los elementos de la política, el diagnóstico y el plan de trabajo, todos ellos tienen que estar construidos hasta el 30 de junio del 2024. Estamos en marzo, nos queda abril, mayo y junio completo todavía, en caso de que no tengamos todavía un sistema de gestión para comenzar a hacer el proceso de construcción de la documentación necesaria para poder ejecutar después la actividad. Para las políticas y el diagnóstico de situación, la ley establece que tienen que estar creadas entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2024. Si ya las tenemos que volver a ellas, tenemos que revisarlas, tenemos que ver si las fechas calzan, y si no calzan, tenemos que hacer una actualización para que nos quepa dentro del periodo en el cual está autorizado la acreditación de ese elemento. Entonces, política y diagnóstico, que el diagnóstico recuerden que es la autoevaluación y la IPE, tienen que estar creadas entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2024. El programa de trabajo tiene que haber sido elaborado o actualizado entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio del 2024. Y aquí vuelvo de nuevo a decirles, de acá al 30 de junio del 2024, toda la documentación tiene que estar construida, tiene que estar fechada y tiene que estar firmada en los documentos que corresponda para poder tener un set de presentación que pueda pasar la acreditación posterior. Y por último, la segunda parte que tiene que ver con las actividades realizadas o a realizarse, esas actividades que en nuestro plan de trabajo tenemos construidas, tienen que tener acciones ejecutables entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025. O sea, este segundo semestre y el primer semestre del año siguiente, nuestro plan de trabajo tiene que tener consideradas acciones que se van a realizar durante ese año. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es que se mantenga en funcionamiento un sistema de gestión. Y ese funcionamiento se da con la ejecución constante de actividades para el control de nuestros riesgos. Entonces tenemos una distinción grande acá, que es la fecha de construcción de documentación al 30 de junio del 2024 y la fecha de ejecución de actividades de nuestro plan de trabajo entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2025. ¿Cómo acreditamos este requisito? Para poder acreditar este requisito, recuerden que la empresa, las organizaciones, tienen que presentar el set de documentación que consta de la política, la autoevaluación, la IPE y el programa de trabajo, acompañada de una declaración simple en la cual establecemos que lo que estamos presentando es real y es verídico, y eso tienen que hacerlo llegar a su organismo administrador, en su caso a nosotros, la Mutual de Seguridad. Puede ser de manera física o puede ser de manera virtual. Nosotros lo que hicimos en el proceso anterior fue habilitar una plataforma para que ustedes pudieran cargar la información y pudieran ir viendo el avance de la documentación que han subido, su aprobación o su rechazo, para poder tener la oportunidad de ir modificando posteriormente los documentos que les pudo haber faltado alguna fecha, algún responsable, alguna firma o alguno de los elementos necesarios para poder conseguir su acreditación. ¿Cómo lo hicimos? Colocamos a través de la sucursal virtual, ustedes se lo guían como empresa, entran a la sucursal virtual, en la sucursal virtual despegan el menú del lado izquierdo, van al Decreto Supremo 67 y en el Decreto Supremo 67 dice el Sistema de Gestión Decreto Supremo 67. Se los dejé marcado con un cuadro verde para que después ustedes puedan hacer el seguimiento. Una vez que pinchan el Sistema de Gestión Decreto Supremo 67, van a entrar a una pantalla en la cual van a aparecer estos componentes, la política, el diagnóstico, el programa de trabajo, y ustedes van cargando su documentación ahí. En la medida en que la van cargando, el estado va cambiando y le aparece la posibilidad de que esa línea quede en verde y le van quedando las otras en stand-by mientras hacen la carga oficial. Una vez que terminan de cargar toda su documentación, el sistema les va a decir que la hemos recibido, que la vamos a pasar ahora al proceso de revisión y se les va a abrir otra pantalla con un seguimiento en las cuales ustedes pueden ir viendo cuáles documentos están bien y cuáles documentos tienen que volver a reprocesar, indicándoles nosotros, por supuesto, para cada documento cuál fue la causal que estableció que no se aceptara en esa oportunidad. Y que, como les decía, pudo haber sido una fecha, una firma, una dirección, un centro de trabajo, de la cual tendrían que
cargar el documento adecuado con la corrección necesaria que le estamos pidiendo. ¿Qué recursos tenemos disponibles adicionalmente a ese proceso de acreditación? Ustedes, si entran a la página de Mutual, van a poder ver ahí dentro que hay un cuadrito que dice Infórmate. Dentro del cuadro Infórmate, ustedes lo despliegan, aparece Decreto Supremo 67 nuevamente. Dentro del Decreto Supremo 67, al pulsarlo, los va a llevar a una nueva pantalla donde van a encontrar toda la explicación que yo les estoy dando ahora, con las fechas, con los gráficos, para que puedan ir cotejando en el futuro. Y además van a tener disponibles una serie de documentación, que es la documentación base necesaria y suficiente para poder. Van a encontrar el formato de la política, van a encontrar el formato de la IPE, van a encontrar el formato de la declaración simple, van a encontrar el formato del plan de trabajo, toda la documentación que ustedes necesitan, y además van a encontrar material informativo para que puedan leer, para que puedan discutir, y van a encontrar también un set de preguntas frecuentes que lo vamos actualizando en la medida en que vamos haciendo este tipo de actividades, para que ustedes puedan volver a esta presentación que va a estar grabada y va a estar subida ahí, y también compararla con la información que tenemos escrita para que ustedes puedan tener una orientación y una guía más certera de cómo hacer el proceso. Como les decía, van a encontrar los afiches, van a recibir un mail la próxima semana también con un resumen de las acciones que les estoy contando yo, para que vayan teniendo certezas de las fechas, para que vayan haciendo el trabajo restante y para que vayan informando dentro de su organización si es que hoy día alguna documentación les falta, poder colocarla dentro de su plan de actividades para realizarla, cosa de que al momento de llegar a la acreditación el próximo año puedan cumplir con toda la documentación necesaria. Una vez que ustedes hacen la acreditación, una vez que nosotros la revisamos y una vez que se le otorga a las organizaciones la rebaja, hay un periodo de revisión de cumplimiento que se ejecuta al año siguiente del proceso de evaluación del Decreto Supremo 67. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Una vez que una empresa consigue la rebaja, lo que la autoridad nos pide es que tomemos una muestra aleatoria y de esa muestra aleatoria hagamos una visita, una asistencia técnica y vamos a revisar junto con ustedes la información y la documentación que nos entregaron y vamos a ponerla a prueba en el terreno para ver si es que coincide la información y si se hicieron las acciones que en el plan de trabajo se acreditaron. Pueden pasar dos situaciones acá. Por un lado, podríamos encontrar alguna brecha entre el diagnóstico y el programa de trabajo preventivo. Si eso se llega a dar, nosotros les dejamos una prescripción y esa prescripción consiste en que ustedes tienen que resolver en un periodo de tiempo aquellas acciones que no se ejecutaron o que no se ejecutaron de la mejor manera para mantener la rebaja que tienen. Sin embargo, en el caso más extremo, empresas que pudieron haber declarado un set de trabajo con su diagnóstico, su plan de trabajo y las acciones que iban a ejecutar y esas acciones no fueron ejecutadas, la ley establece que en esos casos lo que tenemos que hacer es dejar sin efecto la rebaja de la tasa que consiguieron y volver a la tasa anterior que tenían y tenemos que recuperar los montos de los meses de pago de rebaja que tuvieron y llevarlos a la tasa que tenían anteriormente. Por eso es importante que en la medida en que nosotros construyamos nuestra información, mencionemos qué es lo que vamos a realizar, lo cumplamos, cosa que después no tengamos un problema, que al momento de hacer la revisión podamos llegar al punto en que no se hicieron la actividad y tengamos que volver a la tasa anterior que habían conseguido. ¿Qué es lo más importante entonces de todo este proceso que estamos viendo ahora? Es que puede que el 25 se vea lejano. Eso es octubre del próximo año, pero ese octubre del 2025 es una fecha para presentar la documentación y para demostrar las acciones que se ejecutaron. Lo que tenemos que hacer hoy día es ir a revisar si nuestra política, si nuestra autoevaluación legal, si nuestra IPE, si nuestro plan de trabajo contiene los elementos mínimos que la autoridad nos está pidiendo, que son los que les presenté en estas láminas anteriores. Esta presentación ustedes también la van a tener, así que van a poder cotejar desde allá. Ir a revisar entonces si lo tenemos, ver si están los elementos mínimos, si no están, actualizarlos para dejar nuestro set completo. Si no tenemos un sistema de gestión, empezar a trabajar fuertemente ahora para poder cumplir con lo necesario, cosa de llegar a la fecha de cumplimiento
del 31 de junio del 2024, e insisto nuevamente con esto, estamos en marzo, nos queda abril, mayo y junio para poder hacerlo, y es el momento, el primer momento crítico que tenemos para este proceso. Si ustedes consideran, si ustedes hoy día están haciendo una gestión y su objetivo es conseguir la rebaja el próximo año 2025, tenemos que trabajarlo ahora porque puede ser imposible retrotraer la documentación y realizar las acciones que debimos haber hecho en estos plazos, que son los dictados por la autoridad, y no podríamos conseguir, por lo tanto, la acreditación en octubre cuando nos presentemos. Hay empresas que trabajan con nosotros, con nuestros sistemas de gestión PEC. Tenemos 4 sistemas de gestión PEC: PEC Autogestión, PEC Estándar, PEC Competitiva, PEC Excelencia, en distintos grados de profundidad y exigencia, que son programas que están disponibles para las empresas, que podemos trabajarlo en conjunto, y aquellas empresas que trabajan esos sistemas de gestión PEC con nosotros se eximen de este proceso de acreditación de un sistema de gestión, porque somos nosotros mismos, al entregar la certificación, los que somos garantes de fe frente a la autoridad para decir que ustedes están trabajando en un sistema de gestión. Aquellas empresas que logren certificar este año y recertificar el siguiente, se eximen de esta acreditación porque nosotros damos cuenta el año 2024 de que ustedes tienen la documentación y el año 2025 ejecutaron las acciones. Por lo tanto, esta es una vía para saltarse esta parte del proceso, siempre y cuando consigan la acreditación con uno de nuestros sistemas de gestión de la familia PEC. Desde hoy y desde el año pasado ya se encuentra disponible en la página web toda la información necesaria, todos los formatos, todo lo instructivo que les van a servir de base para comenzar a trabajar ahora con su sistema de gestión. Si ya tiene uno, perfecto, chequee nada más que tenga los elementos y las fechas. Si no tiene uno, use el set con los formatos que le estamos dejando a disposición, porque esos formatos ya contienen lo necesario para poder conseguir la acreditación. Solo nos queda hacer el trabajo de campo, de construir la documentación, de hacer los planes de acción, de hacer la IPE, hacer el plan de trabajo y ejecutarla después. Así que usen ese formato, porque ese formato nosotros al verlo ya sabemos que es el correcto y vamos a revisar después los puntos específicos que necesitamos para otorgar la acreditación. El próximo año, el 2025, el proceso formalmente comienza en octubre. En ese momento nosotros vamos a dejar abierta la plataforma para que ustedes comiencen a cargar información. Si llegamos a abrirla antes para poder ir acelerando el proceso, se los vamos a comunicar con tiempo, pero utilicen esta vía de la sucursal virtual porque van a poder hacer el seguimiento en cada uno de los momentos en que ustedes van cargando información y van a poder recibir el feedback con la confirmación de su acreditación y su posterior consecución de la rebaja del proceso de Decreto Supremo 67. Así que recuerden bien, tenemos hoy día 3 fechas importantes, la primera y más encima, el 1 de junio, el 31 de junio del 2024 para construir la información, del 1 de julio al 30 de julio del año siguiente para hacer las actividades y la presentación después de la documentación el 2025 en octubre para que nosotros podamos revisarla y ustedes puedan conseguir su rebaja. Eso también. Muchísimas gracias, Musa, por todo el detalle del proceso. Tenemos varias consultas a través del chat, así que nos va a acompañar ahora Cecilia Oviedo, ella es jefa del Departamento de Sistemas de Gestión de Mutual, que nos va a ayudar con algunas dudas y consultas que ustedes nos han ido dejando en el transcurso de la presentación de Musa. Gracias, Tami. Muy buenos días a todos todavía. Sí, vamos a ir leyendo algunas, insisto, si no alcanzamos en honor al tiempo, las vamos a responder. Les va a llegar copia también de la presentación para los que preguntaron. Vamos a dejar el link en la web de Mutual y como les digo, vamos a responder las preguntas que más podamos y si no, vamos a enviárselas por correo electrónico. ¿Sí? Bien, voy a partir con la primera Musa. Retrocediendo aquí en el tiempo. Espero que se hayan podido conectar todos y si no, el link, como les digo, va a quedar activado. ¿Sí? Bien, la primera pregunta es de Karina Rojas y nos dice, tengo una duda, las Fuerzas Armadas que mantenemos documentos de carácter reservado, ¿seguirá la auditoría presencial a objeto de que verifiquen in situ el cumplimiento? Cada empresa que se presenta a la rebaja del Decreto Supremo 67 ya no entrega la información. Probablemente cuando tengamos que hacer la revisión, si es que llegan a salir de manera aleatoria,
es muy probable que lo hagamos en la oficina técnica, más que nada, de la revisión, con las evidencias que tenga. Si usted dijo que hizo una capacitación, probablemente le vamos a pedir el certificado, la nómina de personas que se capacitaron, si actualizó algún tipo de documentación, un protocolo, un RIO, vamos a revisar ese tipo de acciones. No vamos a ir al terreno, no vamos a pedir que nos suban a un avión o que nos vamos a embarcar, a ese tipo de acciones no vamos a llegar, vamos a hacer la revisión más documental con la evidencia que sustente que esa acción se ejecutó. Súper. Esperamos que haya quedado respondido. Dice, Jessica, las empresas que ya implementan sus sistemas de gestión en el periodo 2022 y 2023, ¿deben volver a implementar la política y o actualizar todo? La fecha para este periodo, recuerden que establece 22-24. Si tú la tienes creada ya con esa fecha, el 23, esa es la política que vas a tener que presentar después. Si el 2025 la actualizaste de nuevo, porque te correspondía, te va a quedar fuera de fecha. La que nos está pidiendo en este caso es que presente la que estaba dentro de ese rango. Por lo tanto, podrías presentar la del 22, 23, 24, si es que coincide con ese proceso. Y esa es la que te vamos a pedir. Si manda la del 25, por ejemplo, te vamos a decir, la política que usted ha enviado está fuera del plazo que establecía la autoridad, que era el 30 de junio del 2024. Por favor, carga la política correspondiente a ese periodo y tendrías que cargar esa. Ergo, te sirve la que tienes construida mientras esté dentro del periodo que la autoridad establece. Sí, complementando, Musa, lo que acabas de indicar, no hay que perder de vista que todo esto tiene vida, un sistema de gestión tiene vida, por ende, ¿cierto? Siempre vamos a estar generando documentación o respaldo de la gestión que se va realizando al interior de la empresa. Esa información, obviamente, en la medida que sea de utilidad para el sistema, ¿sí?, de gestión, porque muchas veces nos llenamos de mucha información también que nos agrega valor, es importante que ustedes justamente la vayan resguardando, ¿cierto?, para poder presentarlo como evidencia de la gestión realizada. ¿Sí? Acuérdense que una política puede ser revisada en el tiempo, pero no necesariamente modificada. Lo que hay que dejar constatado que obviamente pasó por un proceso de revisión. Por ejemplo, así también en programa de trabajo, etcétera. ¿Sí? Súper. En caso de que existan empresas que sean holding, pero tienen un solo programa, ¿se debe cargar toda esta documentación por cada adherente? Para los casos de los holding y de los centros de trabajo, ahí tenemos que hacer un trabajo junto con el experto que te atiende y nosotros, porque tenemos que ver de qué manera podemos abordarlo. En principio, la ley lo que establece es que cada empresa, por razón social, debe presentar su documentación. O sea, si tienes un holding compuesto por 7 empresas y cada una de esas empresas tiene un RUT y cada uno de esos RUT, de esas 7, 3 van a la rebaja, tenemos que tener la documentación de esas empresas para poder entregarlo, porque no entregamos por holding, la rebaja lo entregamos por razón social. En el caso de que sean una empresa que tenga el mismo RUT, el mismo nombre, y tenga distintos centros de trabajo, ahí hay un trabajo que hacemos, dependiendo de las características de cada centro, dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo del riesgo que estén expuestos, de ir agrupando algunas de estas actividades, conteniendo aquellas que van a estar dentro de esto. Pero en principio, esto es por RUT, es por empresa, por razón social. Súper. Hay una pregunta muy parecida, pero que añade una pequeña cosita. Dice, la organización que tenga más de un centro de trabajo se debe subir todos los documentos de cada centro de trabajo. Ya respondimos, ¿cierto? Sí. Que sí. Y Sí. dice, debido a que se inició, que se fiscalizará en solo uno. ¿Sí? A ver, si lo que entiendo es, si tú tienes una empresa y tienes varios centros de trabajo y tú presentaste documentación para la acreditación de todos esos centros de trabajo, va a salir tu empresa, si es que tu empresa llega a salir en esta revisión aleatoria, lo que vamos a hacer ahí es, vamos sacando una muestra, porque no es una revisión tan exhaustiva, vamos a sacar una muestra de los centros de trabajo y vamos a ir preguntando por cada uno de los componentes. Probablemente no los vamos a revisar todos, pero lo que revisemos sí tiene que estar en orden. Gracias, Musa. Dice, hola, recertificamos PEC competitiva este mes de marzo. Si recertificamos nuevamente en marzo 2025, ¿nos sirve para Maravilloso. eximirnos de la acreditación? Totalmente, le colocamos una estrellita y una carita Sí. feliz. Por favor, mantenga esa línea continua. Sí, y el alcance que llegue a todos los centros de trabajo, esto.
Oye, dice el 30 de junio o 31 de julio. Pregunto porque dice Sí, 31 de junio y no existe esa fecha. perdón, Cristian, eso fuimos nosotros. En la última lámina pusimos 31 de junio. Entre tanta fecha se nos fue, pero es el 30 de junio donde tiene que estar la información lista y cargada, ¿ya? Ese 31 se nos pasó, perdona, Cristian, creo que pregunto. Lo vamos a corregir. Gracias. Si mi empresa en el año 2023 formó parte del proceso de rebaja y la cual ¿Ya? consiguió, rebajó Perfecto. la cotización adicional, para este nuevo ¿De proceso acuerdo? 2025, ¿de igual forma participamos? Si usted cumple con las condiciones para participar, y aquí ya vamos un poco más allá del requisito del sistema de gestión, tiene que ver también con sus indicadores de seguridad, digamos, si coinciden, si que tiene las cotizaciones pagadas y usted es una empresa que va a la rebaja, evidentemente le vamos a pedir lo nuevo para este proceso. Si ya consiguió la rebaja hasta el tope que puede conseguirla, ya no está. Hasta ahí puede llegar. Pero si bajó un tramo, y ahora sus resultados muestran que puede ser candidata para bajar otro tramo, no hay problema. Tendría que hacer todo esto. Carolina Rocco, en el caso de las razones sociales que tengan más de un centro de trabajo, ¿todos deben ejecutar el mismo proceso? Todas tienen que ejecutar el mismo proceso. Aquí tenemos que tener también un poquito de análisis, viendo si es que hacen el mismo proceso, tú podrías incluso agrupar en tu identificación de peligro y evaluación de riesgo, por riesgo, digamos, considerando que hay una exposición a eso y hay medidas de control que son similares porque las funciones que ejecuta y el contexto donde las ejecuta son similares, podríamos hacer una agrupación. Si son dos centros de trabajo que hacen dos cosas totalmente distintas, no te va a servir, porque va a tener riesgos distintos y por lo tanto necesitas un plan de trabajo diferente. La política, y esto es para todos, la política les sirve para toda la organización y todos los centros de trabajo. Necesitamos una política, al igual que necesitamos una declaración simple. Pero ya por centro de trabajo, cuando las condiciones son diferentes, necesitamos una autoevaluación distinta, necesitamos una hiper distinta, por lo tanto, un programa de trabajo diferente. Si son iguales en términos de lo que hacen, si son parecidas en el lugar donde se desempeña, podríamos, por lo tanto, establecer ahí una hiper que aborda y tienen que declararlo. Esta hiper aborda el centro de trabajo ABCD. Por ejemplo, guardias de las farmacias. ¿Ya? Las farmacias tienen un contexto de trabajo similar y una función similar para realizar. Y tienen una característica, al ser empresas de servicio, geográficamente están dispersos por muchos lados y tienen uno o dos trabajadores en cada una de ellas. No vamos a hacer 300 de eso, vamos a hacer uno que agrupando por ese tipo de riesgo y ese tipo de función, aplica para las farmacias del centro de trabajo A, B, C, D, E, F, G. En esos casos sí. Gracias, Musa. Cuando la razón social es nueva, igualmente entra en este periodo junio 2024-2025. Cuando la razón social es nueva y cumpla con los requisitos de periodo de evaluación, de siniestralidad, de cotizaciones, puede ser una empresa que puede optar a la rebaja. Eso puede ser así. Pero esa es una presentación que vamos a tener que hacer después. Yo les conté el requisito del sistema de gestión y el decreto supremo 67 es un poco más extenso. Ahí se pueden asesorar también con su experto en prevención de riesgo para poder ver los cálculos de los procesos, para poder ver las cotizaciones y para ver la forma en que está. Si usted viene de otra mutualidad y llega a la nuestra, también hay fechas en las cuales nosotros hacemos el proceso o lo hace con el proceso con su organismo administrador anterior. Gracias. Dice, ¿la hiper es de todas las actividades que se realizan en la empresa? Sí, es de todas. Y con foco en las críticas. Recuerden que estamos haciendo una sistematización de los riesgos. Y comiencen, por favor, con los riesgos críticos. Es mucho más fácil poder dar cuenta frente a cualquier tipo de acción que nosotros tenemos el control de los riesgos críticos como prioridad, que era lo que les contaba en la introducción. Si nosotros identificamos nuestros riesgos críticos, lo que hacemos además, más allá de esto normativo, es alinear las acciones preventivas, las visitas de seguridad con foco en un riesgo crítico, los reportes con foco en un riesgo crítico, las capacitaciones con foco en un riesgo crítico, la START con foco en los riesgos críticos, las charlas de 5 minutos, con foco en los riesgos críticos, los contactos de seguridad con foco en los riesgos críticos.
Si tuviera que decirte algo, te digo, comienza por los riesgos críticos y comienza a bajar en la prioridad de los procesos. Súper. Y vamos a ir ya respondiendo a la última. Dice, buenos días. Si nuestra empresa está certificada en sistemas de gestión integrada, ¿igualmente debemos cargar la información o podemos validar con los certificados? No, tienes que cargar la información. Si tienes un sistema de gestión propio, tienes que cargar la política, tienes que cargar la IPER, tienes que cargar la autoevaluación legal, tienes que cargar el plan de trabajo. Si estás certificado con una casa consultora, también busca con nosotros poder hacer la homologación. Nosotros lo que hacemos es revisar el sistema que tienes acreditado y convalidártelo con alguno de los nuestros. En ese ejercicio, consiguiendo la acreditación de un sistema PEC de la Mutual, podrías no cargar nada, incluso porque nosotros somos el garante. Perfecto. Consejo, háganlo. Si ya lo tienen, háganlo con nosotros. Denos el espacio de poder validarlo, porque usted ya tiene un trabajo avanzado. Ahora, nosotros somos un poquito más estrictos en materia de seguridad y salud en el trabajo, entonces también puede ser un buen ejercicio de comparación entre lo que una casa certificadora o un apoyo externo te está dando y lo que hacemos nosotros con esto. Súper. Me dicen que igual nos quedan unos minutitos, así que vamos a aprovechar unas dos más. Si Ok. tengo dos centros de trabajo que hacen los mismos procesos, por lo cual mi matriz, la política y mi programa de trabajo es lo mismo, de igual manera se cargan ambos centros. Eso tenemos que verlo más en detalle y ahí tenemos que verlo con nuestro profesional que nos atiende, porque puedes tener dos centros de trabajo, puedes tener el mismo riesgo, pero tenemos que ver también las condiciones, si es que la autoevaluación legal es similar o aplica para los dos. Puede que haya una diferencia ahí con la autoevaluación legal. Y eso podría dar que puedas subir una IPE o construir una IPE con el nombre de las dos, pero puedas tener diferencias en la autoevaluación legal y en ese caso tendrías que cargar los dos centros de trabajo. La IPE te va a servir para los dos, pero la autoevaluación legal, como te va a quedar distinta, va a afectar el plan de trabajo también. Súper. Dice, tenemos la tasa mínima por resolución hasta diciembre. Bueno, esto de alguna forma ya ha sido respondido. Si usted no es Debemos candidato igualmente a la presentar los rebaja, cuando respaldos. se lo avisen, si usted va al alza, si usted mantiene, si usted no es candidato a la rebaja, no tiene que hacer este proceso, ¿ya? Si usted va a la rebaja, si es una empresa que la notificamos como empresa que va a ir a la rebaja, tiene que haber hecho esto, ¿ya? Porque eso lo vamos a saber el próximo año. Recuerden, cuando se terminen los cálculos de la siniestralidad, de poder ver qué empresas lo están consiguiendo. Esa es conversación 2025. Conversación 2024 es, si su objetivo es ir a la rebaja y no lo consigue después, es otra conversación, pero ahora lo que tenemos que asegurarnos es que esta documentación existe, porque recuerden que tiene que estar lista al 30 de junio del 2024. Si nuestros contratos de los diferentes centros de trabajo son contratos cortos, entre 1 a 4 meses por vez, ¿cómo mantenemos la información vigente hasta el año siguiente para que nos evalúen? Perfecto. Lo que te va a tocar el próximo año, en octubre, es presentar lo que tengas en ese momento en ejercicio. Si hoy día tuviste un contrato y ese contrato vence en agosto de este año, se acabó. O sea, no puedes seguir haciendo gestión porque ese contrato se acabó. Si tienes otro que llegaba hasta diciembre y se acabó, se acabó. Si llegamos a octubre y alguno de estos, y vuelvo al ejercicio, se fue aumentando porque te pidieron aumentar el contrato y llegaste a julio del próximo año, agosto del próximo año con ese vigente, ese que está en ejercicio, sí tendrías que acreditarlo con nosotros. El que se quedó en el camino, ya se quedó, no existe, no hay nada que podamos hacer con ello. Cuando quieras conseguir la rebaja, vas a tener que hacerlo con los que estén vigentes. Y esos que estén vigentes tienen que tener, por lo tanto, la documentación en el periodo que acabo de mencionarles para este año. Bien, él dice el año pasado ingresamos los documentos solicitados. Primero aparecieron aprobados y después nos rechazaron. No entendemos en qué fallamos. Tenemos más de un centro de trabajo, será, dice el centro de costo. Había que revisarlo con... Sí. Claro, en general cada uno de los documentos que fueron rechazados tienen una causal de rechazo. Fue un documento fuera de plazo, un documento con falta de firma, un documento incompleto, un documento que no tenía responsable, básicamente las cosas que les mostré antes. Ese rechazo te daba la oportunidad de recargar. Si tú recargabas el documento con la corrección de lo que te estábamos pidiendo, ese documento después
pasaba. Hay algunos casos en que la documentación era fuera de plazo, eran empresas que presentaron documentación fechada hacia el año 2025 y como bien saben, estoy poniendo el ejemplo del 2025, como bien saben, tenía que estar listo hasta ahora el 2024. Esa documentación estaba fuera de plazo. Por lo tanto, en cada uno de esos rechazos pudo haber sido o por sistema de gestión, pudo haber sido por cotización impaga, pudo haber sido por no haber presentado la acta de constitución de los comités paritarios, el RIOCH o la ODI. Tendríamos que saber bien cuál fue el motivo de tu rechazo. Si es por sistema de gestión, sería por las causales que le estoy mencionando acá. Gracias, Musa. Tamara. Muchas gracias, Musa. Muchas gracias, Cecilia, por la claridad de la exposición y también por la resolución de las dudas. Agradecerles a todos por su participación. Como comentaba tanto Musa y Cecilia, les vamos a compartir el material de apoyo. También les vamos a compartir un mail donde va a estar el enlace de la grabación, ya que vimos que algunos tuvieron problemas de audio o no pudieron conectarse de inmediato, así que van a poder revisar el webinar completo y poder aclarar sus dudas y consultas con el material complementario. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros expositores y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Igualmente. gracias por la participación y por todas las preguntas. Que estén muy bien. Bonita jornada. Chao, chao.